En esta presentación vamos a trabajar el tema de secuencia didáctica. Distinguimos tres clases de secuencias que se pueden llevar adelante en el primer año de alfabetización de los niños en la escuela primaria. Una primera secuencia de diagnóstico permite al docente observar las conductas adquiridas por los niños en el ámbito familiar o en instituciones preescolares a las que han asistido, antes de su inserción en la escuela. Luego de ese diagnóstico o a partir de ese diagnóstico se desarrollan secuencias de comprensión escrita, es decir, secuencias en las que se realizan actividades de lectura, actividades de desarrollo de conciencia lingüística, es decir, reflexión sobre las unidades que la escritura representa, y actividades de producción de escritura. Finalmente, se trabaja la sistematización ortográfica, es decir, cuando los niños ya han logrado la relación fonema-grafema, comienza a trabajarse los grafemas que tienen dificultad en la lengua española, que hay más de un grafema para un grupo de sonidos, o que hay un sonido que tiene representación con varios grafemas, o ejemplos por el estilo. ¿En qué ámbitos se dan estas distintas formas de trabajo? En la escuela nosotros trabajamos en nivel inicial y primer grado dos grupos de secuencias, en alfabetización inicial y en alfabetización convencional o avanzada. Pero estamos basados siempre en lo que se logró en la familia y en otras instituciones. Para evaluar lo que el niño ha logrado antes de iniciar la escuela, se hace secuencia de diagnóstico, como dijimos en la diapositiva anterior. Para desarrollar el lenguaje oral, la conciencia lingüística y las competencias relacionadas con la comprensión y la producción y también la movilidad enunciativa, se trabajan secuencias de desarrollo de la conciencia lingüística. Y más avanzada, la alfabetización convencional, es decir, trabajando la alfabetización convencional y la avanzada, nosotros trabajamos el desarrollo del lenguaje oral, de la conciencia lingüística, de la competencia comprensiva, productiva y narrativa, de la movilidad enunciativa y especialmente la sistematización de los grafemas que presentan dificultad, porque pretendemos lograr la conciencia ortográfica, entre otras normas que tienen que ver con la lengua española. ¿Qué partes tiene una secuencia didáctica? Aquí enunciamos las partes y a continuación vamos a desarrollarlas. Una secuencia didáctica, tal como las que les pedimos que ustedes presenten, tiene una carátula, una fundamentación, la planificación, actividades, un instrumento de evaluación, la bibliografía y es posible que incluya anexos. Veamos la carátula. En una carátula, tanto de una secuencia que se presenta para los docentes de esta cátedra como para cualquier institución, habitualmente tenemos que dar en principio los datos de la institución, luego el título de la secuencia, qué pretendemos trabajar en esa secuencia, quiénes son los responsables del desarrollo de esa secuencia. En este caso como es una secuencia realizada para la facultad, el curso al que pertenecen, el turno, los profesores que coordinan esta cátedra y habitualmente la fecha de presentación. En la fundamentación, lo que nosotros hacemos es presentar la secuencia para otros. Entonces, en principio, nosotros tenemos que dar a conocer los fundamentos teóricos en los que nos basamos, las teorías, el paradigma en el que nos afirmamos, de qué manera se concibe el proceso de aprendizaje, de qué manera se concibe la lectura, la escritura, qué significa poseer conciencia lingüística, por qué es importante desarrollarla. Este tipo de explicaciones son las que inician la fundamentación. En la fundamentación también es necesario incluir a quiénes está destinada esta secuencia, es decir, qué niños, de qué grupo social, de qué clase de escuela, qué diagnósticos previos se han hecho sobre los conocimientos de esos niños, etcétera, etcétera. Y finalmente es una buena cortesía con
con el lector, anticiparle de qué manera está ordenada la secuencia y qué temas se van a desarrollar allí. Luego se presenta la planificación. La planificación en esta asignatura tiene un formato que no coincide con planificaciones de diversas instituciones o hasta puede no coincidir con diversas cátedras. Pero lo más importante es ordenar los ejes de enseñanza de la lengua, de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, a la izquierda y en la primera columna tienen los ejes que organizan el área lengua o la asignatura lengua o el espacio curricular lengua. Entonces, hay un espacio para la lengua oral, un espacio para la lengua escrita, un espacio para la reflexión acerca de los discursos de la lengua, un espacio para la lengua, para la literaria. Es decir, depende de cómo nosotros decidamos organizar nuestra secuencia, van a ser los ejes. También a partir de esos ejes vamos a trabajar las competencias, los núcleos de aprendizaje prioritario, las capacidades, las habilidades, el tipo de actividades o situaciones de aprendizaje que se les propone a los niños y las estrategias que el docente usa y finalmente los instrumentos de evaluación que utiliza. En la sección actividades de la secuencia, lo que se hace habitualmente es describir las situaciones concretas de aprendizaje y las estrategias que desplegará el docente, combinadas. Es decir, por una parte relatamos o describimos cómo comenzará el docente la tarea, cómo ambientará el aula, qué estrategias va a utilizar o va a desarrollar en los niños y concretamente qué preguntas les hará para guiar su comprensión. En este caso es un ejemplo de cómo se guía la lectura, pero también podría ser cómo se guía un juego, cómo se organiza un juego, cómo se le hacen preguntas de reflexión al niño para que el niño pueda desarrollar su conciencia lingüística, cómo se guía un proceso de escritura, en fin. Las actividades tienen que ser desarrolladas ampliamente para que cualquier docente pueda leerlas e interpretarlas y eventualmente, si nosotros no fuéramos los docentes de ese curso, otro docente pudiera seguirlas y desarrollarlas. Luego del desarrollo pormenorizado, completo y bien desarrollado de las actividades, nosotros incluimos en nuestra secuencia qué instrumento utilizaremos para evaluar a los chicos y al mismo tiempo evaluar cómo hemos desarrollado la actividad para los logros de los niños. Entonces, podemos hacer uno de los instrumentos que podemos ofrecer es una lista de control. A la izquierda podemos hacer un listado de los alumnos y a la derecha, arriba, ir incluyendo los indicadores de logro. Estos indicadores de logro tienen que tener una correspondencia ajustada con las actividades que hemos desarrollado. De manera que si nosotros hemos hecho una actividad en la que los niños debían responder preguntas sobre lo leído, aquí vamos a poner la conducta que esperamos de los niños, es decir, lo vamos a redactar como un verbo conjugado. Por ejemplo, responde consignas orales o anticipa el contenido del texto, responde preguntas, reconoce fonemas, es decir, siempre conductas en función de los niños que vamos a evaluar, lo que los niños pueden hacer. Y nosotros podemos armar también rúbricas para ver el avance en los logros, es decir, considerar una rúbrica que simplemente se abra en dos, como logrado o en proceso, una rúbrica que se abra en varios ítems, siempre, a veces, poco, una rúbrica que evalúe por calidad del logro, por ejemplo, responde preguntas de manera excelente, responde preguntas muy bien, responde preguntas bien, responde preguntas regular o poco. Así podemos, en general, lo que se sugiere es utilizar la misma rúbrica para todos nuestros indicadores. Aquí lo que hemos hecho es darles ejemplos de diferentes rúbricas. Finalmente, en la secuencia es muy importante que consignemos cuáles son los instrumentos teóricos y los lugares que hemos visitado
para armar nuestra secuencia. Si nosotros hemos leído el libro, supongamos el libro de la profesora Susana Ortega, y de ahí hemos sacado los lineamientos teóricos que fundamentan nuestra secuencia, no solo lo tenemos que citar en la fundamentación, sino agregarlo aquí en la bibliografía. Y también, si hemos visitado un sitio para conocer a una autora o para buscar un libro, también tenemos que consignarlo. También, si hemos utilizado un recurso de algún sitio, también es de buen nivel académico siempre citar lo que hemos consultado. Finalmente, en nuestra secuencia es importante incluir los materiales que utilizamos. Esto puede ser incorporado en el texto. A medida que desarrollamos las actividades, podemos sacar fotos de los materiales que pensamos utilizar o armar para desarrollar esa actividad. Y si no, lo podemos incluir hacia el final como un conjunto en un anexo. O sea, las dos opciones son válidas. Generalmente es más ilustrativo incluirlo a medida que desarrollamos las actividades. Bien, eso es todo. Desarrollaremos otras presentaciones en las que iremos a detalles en relación con la secuencia didáctica.